Sí. En el filtro lento. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Tupac Mayeu. Ah, bien, bien. En el filtro lento. La arena que está en la parte media, ¿no? Quiero verte, Tupac. Quiero verte. Sí, sí. Quiero verte así. Por lo menos te conozco. Sí. Escucho. En el filtro lento, en la parte media de la arena, no la que se va retirando. ¿En algún momento se limpia? Porque no se hace la inversa. No, en realidad, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la forma en donde funciona un filtro rápido y un filtro lento. Un filtro rápido trabaja en todo el seno del manto de arena, es decir, todo el manto, cuando va pasando el floc, o sea, el floc que no quedó en la etapa de clarificación, queda, ¿no es cierto?, en la etapa de filtración. Y el filtro rápido trabaja, ¿no es cierto?, el filtro rápido trabaja en todo el espesor del manto filtrante. Por eso cuando se lava de arriba para abajo y se remueve todo el manto, como habrás visto. En el filtro lento, el filtro lento trabaja en superficie. Por eso cuando el filtro lento se ensucia la capa superficial, lo que le llaman capa de mugre, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cada 30 días, 60 días, porque son mucho más, por eso casualmente son lentos, se rasca, se sacan los 5 centímetros de arena y de ese material que hay en superficie, ¿no es cierto? Y después se vuelve a llenar el filtro y se sigue trabajando con el mismo. Por eso... Sí. ¿Y la arena en medio actúa o no se ensucia? No, actúa todo, digamos, se tapa en la superficie. Digamos, el filtro lento cuando aumenta su pérdida de carga, es decir, cuando ya no permite el paso de agua, la obstrucción del filtro lento está en superficie, no en la parte de abajo de la arena, sino superficialmente. Entonces, cuando el filtro se ensucia, lo que se hace, digamos, por supuesto, se para la alimentación del filtro, se para la alimentación del filtro y la salida del mismo, y lo que hace es, se rasca, se saca esa capa de superficie y después el filtro sigue funcionando. Por eso, digamos, mientras yo voy haciendo limpiezas sucesivas, algo de arena superficial voy sacando. Por ende, cada tanto tiempo hay que reponer manto de arena. Pero la parte interna de la arena en general no se ensucia. Lo que más se ensucia es la superficie. Claro, ahí estaría. Sí, sería eso nomás. Es como si tuvieses un colador muy finito y se tapa y se tapa en superficie. Esa es la diferencia fundamental. Y por otro lado, la otra diferencia también es la carrera, es decir, el tiempo entre limpiezas en un filtro lento pueden ser 30 días o más. Un filtro rápido, una carrera de un filtro rápido se mide en horas, tienes que hablar de 20 horas, 22 horas, 24, 18. ¿Y la vida útil de la arena en el rápido es alta? O sea, ¿es prolongada? Linda pregunta, linda pregunta. Si ustedes han visto por ahí, digamos, cuando vean el material de estudio, ustedes van a ver que las arenas de los filtros, sobre todo el filtro rápido, tiene determinadas características. Tiene un coeficiente de uniformidad y un tamaño efectivo determinado. Así yo no puedo poner cualquier arena de corralón dentro del filtro porque el filtro no va a funcionar. Si tiene mica o algo, la pérdida de carga es grande y si es muy fina se tapona. Y si es muy grande es un colador. Con lo cual, esa arena, aparte de tener una granulometría determinada y un tamaño efectivo y un coeficiente de uniformidad, también las arenas de los filtros están sometidas a un ensayo que se llama el ensayo de Los Ángeles. Ese ensayo es con ácido y demás, quizás ustedes lo han visto en algunas otras materias de hormigón o demás. Ese ensayo, digamos, es un ensayo físico en donde se ensaya la arena en ácidos y demás, y también mecánicamente están viendo que no se rompa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy lavando el filtro, los granos rozan entre sí y van desprendiendo la suciedad. Y esto sucede cada 20, 22 horas. Si los granos de arena se parten, cambia la granulometría del filtro y el filtro dejaría de funcionar. Por eso, las arenas de los filtros rápidos son arenas especiales para filtro rápido. Hay 2 lugares en el país donde la consigues. Uno es acá en Río Cuarto y otra es Arena de Paraná.
depende del tipo de filtro y demás, pero traen arena específicamente para el filtro. Claro. Y después se observa algún ensayo a la salida del agua para ver si si la arena no salió, o nunca sucede eso. Otra pregunta interesante de operación. Cuando uno lava el filtro, ¿no es cierto?, se lava de abajo hacia arriba y el manto se fluidifica, es decir, el manto se expande. Pero como ustedes han visto el esquema del filtro, digamos, desprende la suciedad queda en la superficie, hay un chorro de agua de barrido superficial, y eso, ¿no es cierto?, tira toda la suciedad que queda en superficie del filtro y lo envía de esa agua. La energía que yo pongo de lavar el filtro a contraflujo no tiene que ser excesiva, porque si es excesiva, la arena se iría muy hacia arriba y se iría por el desagüe. No obstante, siempre algo de arena por el desagüe se va, ¿correcto? Pero no sale como agua filtrada, va a tratamiento del residuo de la filtración. ¿Qué sucede? Cuando en el tiempo, evidentemente, el espesor del manto de arena, ¿no es cierto?, va a ir disminuyendo si se me va escapando la arena. Entonces, lo que se hace, supongamos una vez al año, uno de los controles que se hace lo que se llama la topografía del manto, es decir, se mide el espesor del manto, ¿no es cierto?, se mide el espesor del manto o se tiene marcado en el borde cuál es el nivel de la arena, y si le falta arena, ¿no es cierto?, evidentemente le agregamos arena del tipo como te comenté. Sin perjuicio de lo cual, si uno va pensando que la arena si el espesor del manto va siendo cada vez menor, evidentemente van cambiando las condiciones de operación de filtro. No voy a tener la misma eficiencia, seguramente la carrera se va a acortar, es decir, voy a tener algunos síntomas que me van a ir diciendo que algo ha pasado en la operación del filtro. Ese es un poco el concepto de las arenas en los filtros. Es un tema no menor, es un tema muy importante, pero no puedes poner cualquier arena en un filtro, porque es condenar al fracaso la operación. Si uno tiene mica o demás, cambia la operación. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Vean que es un tema lindo, un tema muy profundo, muy largo. A ver si podemos preguntarle a alguien. Vamos a ver, Alexis Calderón, que lo tengo aquí, que salió sorteado. Alexis, si yo tengo ¿no es cierto?, tengo que proyectar una planta potabilizadora, ¿no es cierto? Tengo que proyectar una planta potabilizadora. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer para proyectar esa planta? ¿Qué es lo que primero tendría que conocer? Ingeniero, en el chat, Alexis Calderón dice que no tiene micrófono. Ah, bueno. Entonces, no lo leí, perdón. ¿Alguien que tenga micrófono y quiera responderme? ¿Alguno que tenga micrófono? ¿La población o el caudal? Sí, ¿quién? Juan Pablo, abrime la cámara. Los que tengan y me preguntan, ahí está. Bueno, esos serían parámetros para población y dotación y coeficiente de pico. A mí me están dando cantidad, me están dando caudal, ¿correcto? Sí. Y en nuestra materia, todo está en función del caudal. Si es chico o es grande, es el caudal el que manda. Aparte, caudal es igual a pesos. Más grande el caudal, más caro es comprarlo y más caro es operarlo. Pero aparte del caudal, que es la cantidad, ¿qué otra cosa tendrías que tener en cuenta cuando yo estoy dimensionando una planta? La calidad del agua. La calidad del agua cruda. No es menor, porque ustedes están viendo ahora una planta convencional.
Cuando veamos después que vean en la parte teórica y práctica, les voy a comentar planta suquía y van a ver que planta suquía tiene varias alternativas de tratamiento según el tipo de agua cruda que yo tenga. Pero ese tipo de agua cruda, ¿cómo la tipifico? ¿Cómo podría ser para conocerla, Juan Pablo? ¿A través de estudios previos o para ver el destino de la planta? El destino de la planta es potabilizar. Por ende, si yo voy a potabilizar, a mí las normas de calidad y las normas del poder concedente me esperan a la salida. Me dice, usted tiene que cumplir con estos parámetros. Lo que yo tengo que ver, ¿no es cierto?, son los estudios, son estudios previos de calidad de agua. Supongamos, Ciudad de Córdoba. Estamos abastecidos en Córdoba ciudad por 2 embalses, Los Molinos y San Roque. Sobre todo el último, tiene un comportamiento completamente distinto, sea verano o sea invierno. Hay variedades de algas distintas. Es más, todos los años no prevalece siempre la misma variedad de algas. Pero ¿cómo yo sé eso? ¿Por qué? Porque lo he estudiado, porque he tenido muchísimos antecedentes para caracterizar el agua cruda. O sea, yo tengo que caracterizar y conocer mi materia prima. Tengo que conocer mi materia prima. Hay otra consulta, otra inquietud que me interesa preguntarles. Acá Ruth Micaela. Si yo ya sé el tipo de planta que tengo, ¿no es cierto? Conozco, como ya me dijeron, por eso ya me dijeron que voy a tipificar caudal y voy a tipificar ese tipo de cuestiones. También conozco, ¿no es cierto?, que tengo ciertas variedades de algas. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la mejor forma de retenerlas? ¿Qué harías, Ruth? ¿Está por ahí? Se ve que se me fue. 11. Sí. Pregunto, si puedes abrir la cámara, tanto mejor. Pregunto, ¿cómo harías, ¿no es cierto?, para saber cuál es el mejor tipo de tratamiento que vamos a utilizar, ya que conozco el caudal y la cantidad? Ah, no tiene micrófono. Bueno, a ver. ¿La coagulación y la floculación, profe? Coagulación, ¿y quién me habla? Juan Pablo, de vuelta. Juan Pablo. Coagulación y floculación, digamos, son parte, pero supongamos, yo puedo separar algas, ¿no es cierto? Por decantación no puedo separarlas por flotación. Pregunto, ¿vos dimensionarías una planta así a ojo? Bueno, voy a separar por decantación. Estoy hablando de una planta que puede durar mucho tiempo. No, supongo que no. Es correcto. Lo que normalmente se hace, atendiendo estas inquietudes, ¿no es cierto?, es al pie de la toma, a donde yo voy a utilizar la toma de agua cruda, normalmente se instala lo que se llama una planta piloto. La planta piloto, aparte de tomar muestras, ensaya a escala de laboratorio, ensaya qué método es mejor para, supongamos, remover algas. Por flotación, por decantación, si hay sabores y olores, qué es mejor agregar carbono activado o agregar algún otro tipo de filtros. Todas esas cosas se hacen en lo que se llama una planta piloto. Es una pequeña planta que se instala al pie del agua cruda que yo voy a utilizar. Y esa planta, los resultados que me dan esa planta son los parámetros de diseño que uno va a utilizar para dimensionar finalmente nuestra planta potabilizadora. Como les digo, la planta Suki en San Roque tiene un embalse de verano y un embalse de invierno. Las calidades de agua son completamente distintas. Completamente distintas. ¿Alguna otra cosa y avanzamos en el tratamiento?
A ver, tengo aquí a Bianca Lacerre. Bianca, consulto, espero que tengas micrófono. Si yo entro, ¿no es cierto?, en la etapa de filtración, entro en la etapa de filtración como habíamos consultado. ¿Se te ocurre que el agua que llegue va a ser ausente de floc de la etapa anterior? No, profe, me parece que algo va a tener. Bien, algo va a tener que quedar. En la etapa de decantación, ¿cuánto estimás desde el sentido común, ¿no es cierto?, que puedes retener en el mejor de los casos de la cantidad de floco de material en suspensión? No, profe, no, la verdad que no sabría eso. Mira, si vos no me doy cuenta cómo. Si vos hablas más o menos de un 80%, un 85%, son valores lógicos. Quiere decir que el filtro es una etapa complementaria de la decantación, porque entre las dos hacen clarificación. Lo que yo no retuve en la etapa de decantación lo voy a retener en la etapa de filtración. Ahora, ¿qué se te ocurre? Si los puedo ver tanto mejor, ¿qué se te ocurre que pasaría si por algún disfuncionamiento de la decantación va pasando demasiada cantidad de floc al filtro? ¿Qué se te ocurre que pasaría si yo tengo una cantidad excesiva de floc de la decantación hacia la etapa de filtración? No sé, profe, la verdad es que no vi el video. Bueno, suponte, vos tienes que retener floc, y los floc que retuviste son insuficientes y pasa mucho a la etapa de filtración. ¿Qué le pasaría a ese filtro? O el que sea. No, pero Franco me dijo, boludo, que vengas. Igual, aunque yo después me vaya, lo que sea. O sea, ¿No se taparía rápido? Se taparía más rápido, es decir, evidentemente, como trabaja en todo el seno, en toda la profundidad, ¿no es cierto?, el floc penetraría y si se tapa más rápido, ¿cómo sería la carrera de filtro? ¿Más corta o más larga? Perdón, tardaría más. Sí, pero la carrera de filtro es el tiempo entre dos limpiezas sucesivas. O sea, si yo tengo un filtro con mayor cantidad de floc, la carrera del filtro se me achica, es decir, el filtro se me tapa más rápido. El filtro se me tapa más rápido. ¿Cómo me doy cuenta si un filtro se está tapando o está funcionando bien? Bajo el sentido común, porque está pasando agua desde arriba para abajo por un manto de arena. ¿Qué pasa? ¿Cómo me daría cuenta yo físicamente de que ese filtro, ¿no es cierto?, está pidiendo que lo lavemos? Aumenta la carga hidráulica sobre el manto. ¿Quién me habla? Ah, Joaquín. Aumenta la carga hidráulica, sí, aumenta el pelo de agua sobre el manto de coso. ¿Y qué otra cosa sucede? ¿Qué es lo que aumenta cuando el filtro se empieza a tapar? Que pasa en todo el sistema hidráulico y en toda cuestión donde nosotros vamos navegando. ¿Qué es lo que aumenta fehacientemente? Es cierto, tengo más carga hidráulica porque no deja pasar. E hidráulicamente, ¿cómo se llama eso? A ver, Sofía Bato, que la estoy viendo por acá su foto. ¿Cuál sería el síntoma? El síntoma hidráulico que yo tengo cuando un filtro se ha tapado. Y no va a pasar el agua, digamos. Sí, hay una resistencia. ¿Cómo se llama esa resistencia del paso del agua en el seno del manto del filtro? No sé exactamente el nombre, pero habría como una fricción o... Hay fricción, correcto, hay fricción, entre otros factores hay fricción. Esa fricción que es una resistencia. ¿Cómo se llama en hidráulica? Que yo lo tengo que calcular, si no lo tengo en cuenta, el agua no me llega a donde yo quiero que llegue.
Pérdida. ¿Pérdida de qué? De carga. Pérdida de carga. Cuando ustedes tienen un taponamiento del filtro, hay resistencia a que el agua pase a través del manto filtrante. Entonces, aumenta la pérdida de carga y el pelo de agua, el nivel de agua sobre el manto, comienza a aumentar. Entonces, es uno de los factores físicos que me doy cuenta que ese filtro hay que lavarlo. Es decir, hay que pararlo, parar la alimentación, parar la salida, abrir su desagüe y lavarlo de abajo para arriba por contraflujo y después ponerlo nuevamente en operación. Dentro de la potabilización, ¿alguien que me puede decir qué le agrego yo para coagular? ¿Qué es lo que se les ocurre que agrego yo para coagular? Tiene una pequeña analogía con una pileta de natación. ¿Qué agrego yo para, qué puedo agregar para coagular? ¿Cloro? ¿Javier? Sí. Ahí. Sí, es mi compa. Se me ocurre que es cloro. No te escuché bien. Puede ser cloro. No, el cloro no lo agregamos para coagular. El producto químico que utilizamos para poder coagular. Por ejemplo. ¿Decantador? Sí, pero tiene un nombre, digamos. Eso es como cuando uno va y dice, deme, ¿cómo se llama? Lo va y lo pide y te dan un frasco y dice, sí, un precipitante, pero en definitiva estamos acá con algo un poquito más riguroso. Son coagulantes, como sulfato de aluminio, sulfato férrico, sulfato ferroso, policloruro de aluminio. Hay una variedad muy grande. Eso es lo que nosotros agregamos. ¿Cuánto vamos a agregar? Profe, Sí. ¿eso serían los polielectrolitos? Correcto, Juan Pablo. En realidad, el polielectrolito es un coadyuvante, es un complemento que se le utiliza junto con el coagulante que puede ser sulfato de aluminio, sulfato férrico, depende de la calidad de agua cruda. El polielectrolito, en el caso de Suquía, se agrega uno no iónico y es un complemento, un coadyuvante, que entre otros efectos aumenta la eficiencia y disminuye un poco el volumen del barro. Pero las dos cosas se utilizan, puedo utilizar una sola de ellas, en general el coagulante que puede ser sulfato de aluminio, que es uno de los más comunes, eso puedo usar una sola, pero normalmente en grandes plantas se utilizan las dos, dependiendo del agua cruda. No siempre se usa el mismo. Luciana Ridoni. Disculpa, profe, sí. Antes de que cambie, los polielectrolitos, la cantidad era 1/10 parte, me parece que había dicho. En realidad se agrega en dosis pequeñas, que puede ser de 1 parte por millón. Por millón. Recuerden que parte por millón, gramos por metro cúbico o miligramos por litro es lo mismo, ¿correcto? Si yo pongo 1, es lo mismo que un ppm, un miligramo por litro o un gramo por metro cúbico, es lo mismo. En realidad, en general, en potabilización se utiliza como término parte por millón. O sea, esos se agregan en dosis muy, muy bajas. Mientras suponte, para que tengas una idea de escala de magnitud, en planta Suquía se puede agregar una parte y media de ¿cómo se llama? De polielectrolito no iónico, y se pueden agregar en condiciones normales 50 partes por millón de sulfato de aluminio. Más o menos para que tengas una idea, ¿no es cierto?, de la proporción que tiene un coagulante uno con respecto a otro. Pero, es como dicen los médicos, esto es ni nunca ni siempre. Todo depende de la calidad de agua cruda que yo tenga. Y sobre todo, si yo tengo un embalse, tengo calidad de agua cruda variables. ¿Sí? Tengo calidad de agua cruda variable.
¿Alguien tiene alguna duda o alguna de las filminas que quiere que le comente o le explique de las que están en clase, algún tema específico o algo, a pesar de no haberlo visto, que les llame la atención de este proceso? Pregúntenlo, es la oportunidad. Ingeniero, Sí, Pablo. acá un saludo Pablo. Sí. No entendí o no me queda claro el procedimiento de cloración. No sé si lo vimos, no alcancé a ver todo el video, pero no entendí la parte de cloración que está en la que lo vi en el apunte. Bien, la parte de cloración, digamos, es la última parte del tratamiento, que es la desinfección. En realidad, lo que nosotros hacemos, el cloro tiene químicamente una característica que tiene un poder oxidante muy importante, que es un oxidante importante. ¿Y por qué agrego un oxidante? Porque si bien el agua yo la decanté, la filtré, pero después de la filtración, ¿no es cierto?, algunos virus o hay materia orgánica. Entonces, cuando uno agrega cloro, se producen las famosas ecuaciones que en química deben haber visto o recuerdan las ecuaciones redox, oxidación, reducción. Entonces, lo que hace el cloro es oxida la materia orgánica que nosotros tenemos dentro del agua que hemos ya filtrado. La característica del cloro que tiene es que tiene poder residual. Una vez que yo paso, digamos, el punto de quiebre, es decir, hay un eje de ordenada y de abscisa en donde yo voy agregando cloro, digamos, si el agua fuese pura y yo agrego una parte por millón de cloro, me va a aparecer como cloro residual una parte por millón, porque el agua es pura. Cuando el agua tiene, digamos, el componente orgánico, yo voy a ir agregando cloro, pero no me va a aparecer nada como cloro residual. ¿Por qué? Porque toda esa materia orgánica que yo tengo va a estar reduciendo el cloro que yo estoy agregando, hasta que yo haya reducido toda la materia orgánica. Entonces recién ahí comienza a aparecer cloro. Cloro residual o cloro excedente, o el cloro que me sobra, si lo quieren como concepto. La gran ventaja del cloro como desinfectante es que tiene poder residual. El ozono es esterilizante, pero el problema que tiene el ozono es que no tiene poder residual. Tiene otras ventajas, no genera sabores o olores, pero tiene un alto costo porque es a base de energía eléctrica y oxígeno líquido. El cloro es normal. Por eso, en las aguas envasadas, esas aguas están ozonizadas. Por eso, cuando utilizan agua envasada, tápenla, o si la ponen en una jarra, tapen la jarra, porque no hay cloro residual en eso. Si eso es lo que me preguntaba, Pablo. Sí, perfecto, ingeniero. Gracias. Hay otro, después de la cloración, cuando yo agrego cloro, uno de los componentes que formo es ácido hipocloroso, que es un ácido débil. ¿Qué produce si algo es ácido en el pH? ¿Para dónde lo lleva? ¿Para arriba o para abajo? Si algo es ácido, es muy sencilla la pregunta. Para abajo, profe. Para abajo, profe. Para abajo, es decir, levemente lo acidifica. Con lo cual, ustedes recuerdan que hemos visto un concepto que era el de pH de saturación. Es decir, nosotros tenemos que tener un pH en la red que no es el pH 7 teórico, sino es un pH que no incruste ni corroa. Y eso depende de la calidad de agua cruda. Entonces, por eso, después de la cloración, se le agrega, en el caso de Suquía, se le agrega agua de cal. ¿Para qué? Para elevar un pH y llevar a los pH de saturación que más o menos andan en el orden, según la calidad de agua cruda que tenemos en Córdoba, en 7.3, 7.4. Entonces, baja un poco el cloro, pero le agregamos agua de cal o lechada de cal en algunos lugares, ¿no es cierto?, para elevar un poco el pH y que salga con lo que se llama el acondicionamiento químico. Esa es la otra gran diferencia que tenemos con esto. ¿Qué otra cuestión quería indicarles con esto? ¿Alguien me puede decir, tiene alguna duda? ¿Cómo determino la cantidad de coagulante que yo voy a agregarle en la planta?
¿Cómo determino la cantidad de coagulante? Es según el volumen. No tanto, porque en realidad son gramos por metro cúbico. Tiene que ver más con el caudal, Jacqueline. ¿De qué otra cosa dependería? Digamos, ¿cómo haría yo para determinarlo? Si hay algún ensayo o algo que conozcas. ¿El ensayo de jarras? El ensayo de jarras, correcto, el ensayo de jarras. Ese ensayo de jarras es el jefe de turno, ¿no es cierto? Cuando entra a su turno, lo primero que hace es un ensayo de jarras. Son 5 jarras con 1 litro de agua cruda cada uno, y se le pone a cada una de las jarras una dosis distinta, creciente, de sulfato de aluminio. Hay un rango que ya se conoce. Supóngase 45, 50, 55, 60 y 65 partes por millón a esos 5. Después tienen unas paletas que simulan lo que pasa en la realidad, es un modelo, digamos, agitan fuertemente, porque el sulfato de aluminio, la mezcla tiene que ser corta, tiene que ser íntima y tiene que ser violenta para que el sulfato de aluminio pueda mezclarse adecuadamente. Después que sucede esa agitación violenta, se lo deja decantar, las paletas giran muy levemente porque es en la parte del acondicionamiento del flow previo a la decantación, y después se lo deja decantar. Se lo deja decantar media hora, lo que diga el método. Una vez que terminó ese proceso, se le toma la turbidez a cada una de las jarras. Aquella jarra que tiene menos turbidez es la dosis más adecuada de sulfato de aluminio. Y esa es la dosis que agregamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, como yo no quiero correr riesgo, a mí me da 60 partes, le voy a poner 70 partes? 70 partes. ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Daría lo mismo? ¿Qué se les ocurre que pasaría si yo agrego de más? Me parece que, creo que había mencionado en el video que no era bueno, pero no me estoy acordando el motivo. Exactamente, no es bueno ni de más ni de menos. Si yo agrego de más, ¿por qué? Porque, digamos, cuando uno agrega el coagulante, hay una masa de agua que está químicamente en equilibrio. Yo estoy agregando, ¿no es cierto?, sulfato de aluminio que tiene un signo químico contrario a la sílice. Con lo cual, todo lo que hay de sílice que esté dentro se atraen entre sí y forma el flow que va siendo pesado y descarga. Pero hay una masa crítica que es justa. Si yo agrego más coagulante del que tengo que agregar, no aglutino nada. Es decir, el agua sigue turbia. Con lo cual, gasté más producto químico y el resultado fue pésimo. Y si le pongo de menos, también voy a gastar inútilmente, porque le voy a poner menos, pero no voy a lograr clarificar el agua. Es decir, ustedes tienen esa dualidad en el comportamiento. Tienen esa dualidad en el comportamiento. Por ende, hay una dosis fija. Voy a un ejemplo típico. Por ahí siempre voy al ejemplo de las piletas de natación, que a lo mejor caseramente alguien lo puede ver. Dicen, ponga 100 centímetros cúbicos a cada 10.000 litros de agua. Bueno, es como cuando uno tiene una receta de cocina. Mira, en lugar de medio paquete le voy a poner un paquete de manteca, así sale más rico. Acá es peor. Si dicen 100 centímetros cúbicos cada 10.000 litros de agua, pongan eso. No pongan y le pongo todo el frasco, así anda mejor. No, en este caso no. Van a gastar de más y el resultado va a ser pésimo. Pero antes de agregar el coagulante, hay un parámetro químico que es fundamental, que es vital. ¿Cuál se les ocurre que es? Que yo tengo que conocerlo antes de agregar el sulfato de aluminio o lo que fuere. ¿Cuál verían ustedes? A ver, alguien que no pregunté. ¿Cómo me la pregunta, ingeniero? Disculpe, sí. Se me trabó el auricular justo. Sí, ¿cómo se llama? Yo antes de agregar el sulfato de aluminio, ¿no es cierto? Evidentemente esa dosis de 60 partes por millón tiene el máximo efecto si hay un parámetro que es el adecuado. ¿Cuál sería ese parámetro, Pablo? ¿Cuál se te ocurre que sería ese parámetro? El parámetro tiene que ser para que ese sulfato de aluminio me rinda lo que yo necesito. ¿Qué tendríamos que ver con eso?
parámetro químico muy común. Hablamos de cuando le agregamos el cloro al agua. ¿Cuál sería? El pH, que no el esté, que no pH, sea ácido. correcto, Jacqueline, el pH. Hay un pH óptimo para la coagulación, que es entre 6,8 y 7,2. O sea, yo para tener el máximo rendimiento de ese coagulante, tengo que tener el pH en ese valor. Y si no lo tengo que tratar de acondicionar. Vuelvo al ejemplo casero de la pileta. No, le eché, bueno, primero midan el pH. Si el pH está bajo o alto, acondicionen el pH de acuerdo con un coagulante. Si no, es todo asentimiento, ¿no? Entonces, el pH, hay dos factores, en realidad el pH y la alcalinidad, son dos valores bastante estrictos para tener en cuenta cuando estamos dosificando. Como ven, esta alquimia lleva una cantidad de cuestiones a tener en cuenta. ¿Alguna otra consulta, duda o alguna cuestión así? Se me corta un poco entre qué valor. El pH entre 6,8 y 7,2. 6,8 y 7,2. No sé si se escuchó. Ahí lo contesté en el chat como para que lo tengan. Bien. Ingeniero. Sí. Yo tengo una duda. ¿Los aforadores de entrada y salida son siempre del tipo partial o pueden cambiar? No. Hay distintos. Los partial son los más elementales, pero hay caudalímetros de tipo magnéticos que son muy precisos. Es fundamental medir. En realidad los ingenieros, los que estamos en la ingeniería, tenemos un problema muy serio en la vida. Si no medimos, no decidimos. Entonces, imagínense, si yo estoy diciendo que tengo que poner 60 gramos por metro cúbico de coagulante y no sé la cantidad de metros cúbicos por hora que me entran, no sé lo que entro, es igual que nada. O sea, no sé a dónde estoy parado porque no tengo relación con la dosis. Con lo cual se mide en forma muy adecuada, ¿no es cierto?, el ingreso a la planta y se mide el egreso. Por varias razones. Primero, porque medir en forma exacta me permite dosificar en forma exacta. Y cuando yo mido la salida, entre otras cosas que determino es eficiencia. A mí me entran 100 litros, estoy sacando 90, 95. Cualquier planta que esté operada por encima del 95% se considera una planta de altísimo rendimiento. Planta Suquía está en el 97%. Y en una circunstancia, si recircula, está en el 99%. O sea, ¿pero por qué? Porque hay un proceso muy ajustado ¿cómo se llama?, en cuanto a la calidad de cruda. Eso, cuando hablemos de la planta, va a ser bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo va yo? Sí, Macarena. Usted una vez nos explicó respecto al filtro sucio, que aumentaba la carga, digamos, porque disminuía la resistencia al paso por el filtro, por la arena. Y ahora me surgió la duda con el concepto de rotura de manto, que yo había entendido, o sea, me parece como contradictorio con este concepto. No sé si es que no lo estoy entendiendo qué, pero según lo que entendí, cuando el filtro estaba sucio, en este caso, como se generaban estos tubos por la arena, disminuía, digamos, la resistencia, digamos, y la carga disminuía, por lo tanto. Y encuentro como contradictorio con el concepto que ha explicado usted antes. Bueno, Macarena, escuché muy cortado, pero creo que el concepto es aclararte lo que es rotura del manto. Hay una cuestión que sucede, que cuando yo no lavo el filtro, el pelo de agua va subiendo sobre el manto, ¿correcto? Va subiendo sobre el manto. En algún momento, ¿no es cierto?, rotura del manto no es que el manto se destruyó ni se partió el filtro. ¿Qué sucede? En algún momento, cuando yo tengo mucha carga hidráulica sobre el manto, en el seno, en el espesor de la arena, se generan canalículos.
se generan canalículos, canales, por donde el agua ahí pasa de largo, se generan muchos de esos canales y el agua pasa de largo. ¿Qué sucede? Hidráulicamente, cuando sucede la rotura del manto, ¿no es cierto?, la pérdida de carga baja. ¿Por qué? Porque el agua pasa directamente. El agua pasa directamente. ¿Cómo me doy cuenta que se rompió el manto? Porque voy a tener, como esa agua pasó de largo y esa agua no pasó por el filtro, o sea, el floc no se retuvo, yo voy a tener turbiedad a la salida del filtro, igual que tengo a la entrada. Entonces, si yo veo que aumenta el tirante de agua sobre el filtro, después comienza a bajar y simultáneamente veo de que tengo turbiedad de salida al igual que el de entrada, evidentemente ahí lo que hice fue romper el manto. Es decir, son canalículos preferenciales en el seno del manto de arena que el agua pasa de largo y el floc no queda retenido, entonces disminuye tremendamente la carga hidráulica en el pasaje del seno del manto de arena y, como digo, aumenta la turbiedad a la salida. ¿Aclaró el concepto, Macarena? Sí, profe, lo que yo no entendía es que usted dio como solución a esta rotura de manto la limpieza del filtro, justamente dicha, y se me encontraban conceptos, digamos, con lo que explicó usted anteriormente, que si el filtro estaba sucio, pasaba como lo contrario a la rotura de manto, de la resistencia al paso y todo eso. Pero no sé si es que, digamos, pasa en simultáneo, la rotura del manto en realidad no pasa tan rápido como el filtro azul, digamos. Bueno, hay un caso que creo que te lo va a ilustrar perfectamente. Suponte, hay filtros, como los filtros de planta Suquía, que trabajan a caudal constante. Es decir, esos filtros siempre largan la misma cantidad de agua. Cuando el filtro está limpio, esa válvula de apertura está levemente abierta porque como el filtro está limpio, permite que pase mucha agua. A medida que el filtro se va ensuciando, para mantener constante el caudal, yo tengo que abrir un poco más la válvula de salida, es todo automático. Y voy abriendo la válvula para mantener constante el caudal de salida del filtro. ¿Qué sucede? Cuando la válvula llega, porque así en el ordenador, en el top CAPI lo indica, a una apertura del 94%, 95%, ahí ya no puedo casi abrir más la válvula, no puedo sostener el caudal constante y ahí empezaría a producirse la primera parte del fenómeno de la rotura del filtro. Por ende, yo lavo el filtro previo a una rotura del manto. ¿Cómo me doy cuenta de ese momento? Cuando en este caso yo tengo una apertura de la válvula de salida de filtro del orden del 95%, digo, bueno, en este momento se lave el filtro, porque si yo ese filtro lo dejo sin lavar, lo que viene después es la rotura del manto. ¿Fue claro, Macarena? ¿Ah? Sí, ahí se entendió. Perfecto, es decir, la rotura del manto es cuando yo me siento mal y no voy al médico. Que sí, Banquito, cuando venga, por favor, sacale puchos a tu viejo. Sí, hay un 2 Chester que me dice... 3 Chester, si tenés. Inclusive los filtros tienen lectores de pérdida de carga y pérdida de carga máxima. Cuando vos te vas acercando a la pérdida de carga máxima, que son 2,40 metros, 2,30 metros, ese es el momento de lavar el filtro. Si yo dejo que la pérdida de carga siga aumentando, lo que sigue después es la rotura del manto. Por eso en el gráfico que hay, en la pérdida de carga, baja bruscamente la pérdida de carga. ¿Por qué? Porque el agua sale derecho por ahí. Pero es el momento previo, ¿no es cierto? Es el momento, el último, digamos, hay que tener la pérdida de carga adecuada o la apertura de la válvula y recién lavar. Si yo lo dejo, el manto se rompe. Bien, profe, quedó clarísimo. Perfecto, me alegro. ¿Alguna otra consulta de estas interesantes que son bastante buenas de responder y creo que les aclaro? Bien, de no haber alguna otra cuestión, el material está todo disponible. Yo la semana que viene seguro voy a siempre
tengo la mala costumbre de estar acompañando un poco a los ayudantes y si tienen alguna duda o algún aporte para complementarle. El material, como les digo, está todo ahí, como se llama, está todo para que lo vean y lo revisen. Yo les sugiero, escuchen la clase, fíjense el material de estudio y esta modalidad es para incentivarlos a ustedes de que hagan una lectura previa, porque la clase está grabada, la pueden escuchar la cantidad de veces que quieran, con lo cual es bueno para que tomen esas dudas. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, los despido, los saludo. Buenas noches, por favor sigan cuidándose de este pico que estamos en puerta.